Buen día, jóvenes. Esta es una presentación corta para abordar los errores más comunes que he podido identificar en los trabajos que ustedes me han presentado. Y dicho sea de paso, no es únicamente en esta sección, sino en otras donde he tenido la oportunidad de brindar esta clase o ya sea el taller de investigación aplicada a las ciencias naturales, y los errores son bastante comunes. Otra cuestión que mencionar también es que, como ya se los había mencionado antes, yo tomo como insumo de trabajo las tareas que ustedes me presentan. Entonces aquí ustedes van a ver algunas de sus preguntas. No tienen nombre ni nada por el estilo, porque el objetivo no es identificar ni decirles indirectamente que ustedes hicieron un trabajo equivocado, no, sino poder abordar a través de ejemplos las problemáticas que he visto al momento de redactar las preguntas para entrevistas, ¿no? Con el objetivo de que ustedes tengan más claro cómo hacerlo. Es por ello que ustedes van a ver que, como les menciono, se muestran preguntas de sus entrevistas, y yo al momento de seleccionarlas pues no me fijo en el nombre ni nada por el estilo, únicamente las voy tomando. Empecemos con el primer problema, el sesgo. El sesgo es cuando en una pregunta usted ya está dando indicios de cuál podría ser la posible respuesta, y eso hay que evitarlo a toda costa. Por ejemplo, vean esta pregunta para ese objetivo que se los dejo ahí para que ustedes lo lean. La pregunta es: ¿siente que durante esta crisis sanitaria ha experimentado emociones negativas que interfieren en su rendimiento académico? ¿Cuál es el sesgo aquí? El sesgo es que nosotros ya estamos brindando indicios de que son emociones negativas y que esas emociones negativas ya están interfiriendo en el rendimiento académico. Pero puede existir un caso en particular que no se hayan experimentado emociones negativas, sino que el hecho de que las clases puedan ser tomadas en esta modalidad totalmente en línea represente más bien una ventaja para la persona, porque pónganse a pensar, puede ser el caso de una persona que vive lejísimos de Tegucigalpa, que tenía que viajar horas para llegar acá, que no tenía familiares aquí y que tenía que hacer reservas en un hotel, y aparte sacaba para poderse quedar, y aparte sacaba una clase que terminaba a las 9 de la noche, y se los digo porque yo he dado clases que terminan a las 9 de la noche, y la persona tenía que verse expuesta a tomar un taxi, cualquiera que pasara, porque tampoco tiene familiares aquí en Tegucigalpa, y así poder llegar al hotel y tener que tomar una clase el domingo a las 7 de la mañana. Entonces, todo este panorama, quizás para la persona se pone a pensar, bueno, pues yo estoy bien con esta modalidad y no ha representado emociones negativas. Y esto, o al menos quizás no está interfiriendo en mi rendimiento académico. Y nosotros estamos interesados en esos casos, porque aunque nosotros pensemos y creamos que sea así para la mayoría, hay que recordar que cuando estamos haciendo investigación bajo el enfoque cualitativo, nosotros no tenemos que pensar en la mayoría, porque no es método cuantitativo, sino es cualitativo. Y en el cualitativo nosotros estamos interesados poder, eh, por poder visualizar a través de nuestros resultados esos casos en particular, no los casos en la mayoría. Entonces no tenemos que hacer una pregunta dando indicios ya de una idea de la respuesta. ¿Cuál puede ser la alternativa para esta pregunta? Podría ser: ¿cuáles son las emociones que usted ha experimentado durante esta crisis sanitaria? Entonces ahí en ese caso, pues nosotros ya estamos eh, preguntando por cuáles son esas emociones, y ya estamos quitando esa parte de que ya le estamos diciendo cuáles pueden ser, que las emociones son negativas. Aparte, aquí, como ustedes observaron, yo quité esa parte de ha interferido en su rendimiento académico, porque aquí prácticamente se pueden observar, si lo vemos en detalle, dos preguntas en una sola. Entonces, para evitar eso, podríamos hacer una pregunta, como les mencionaba: ¿cuáles han sido las emociones que usted ha experimentado durante esta crisis sanitaria? Punto. Otra pregunta: ¿cómo esas emociones han interferido o han influenciado, perdón, influenciado en su rendimiento académico? Porque la palabra interferencia, pues, eh,
puede ser ya más sinónimo de algo que ha causado algo que ha influido de forma negativa en el rendimiento académico. Y como les digo, puede ser que otras personas estén más cómodas con esta modalidad y que no esté interfiriendo en su rendimiento académico. Entonces podríamos dejar mejor cómo esas emociones han influenciado en su rendimiento académico y como una pregunta aparte, no en la misma pregunta. Otro ejemplo, por ejemplo, de sesgo. Cree que las medidas de salud pública y el distanciamiento social han sido factores que provocan emociones fuertes durante esta pandemia. Igual, aquí ya les estamos encasillando a que las personas nos den la respuesta en relación a las medidas de salud pública y el distanciamiento social, cuando puede ser otro factor, por ejemplo, el factor económico, que la persona perdió su trabajo y que eso tenga provocado una emoción más fuerte que las medidas de salud pública, aunque la pérdida de trabajo sea consecuencia de una medida de salud pública, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que dejar que sea la persona que nosotros vamos a entrevistar, que nos diga, no nosotros influir de alguna manera en su respuesta. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Quitar toda esa parte de cree que las medidas de salud, no, solo colocar qué factores han provocado emociones o cuáles han sido los factores que han provocado emociones fuertes durante esta pandemia. Otra pregunta. ¿El estrés emocional puede interferir en el rendimiento de sus exámenes de precálculo? Aquí ya le estamos diciendo que es el estrés emocional, pero puede ser que no sea específicamente el estrés emocional, puede ser que sea otro tipo de emoción que puede influir en el rendimiento de sus exámenes de precálculo. Entonces, quitar esa parte de estrés emocional y dejar qué emociones pueden influir en su rendimiento académico, en el rendimiento de sus exámenes de precálculo, sin dar las posibles respuestas o indicios de las respuestas. Coherencia. Esto es algo que identifiqué en alguno de los trabajos que ustedes me enviaron. Por ejemplo, vean el objetivo ahí. Analizar el uso del agua durante el confinamiento a causa del COVID-19 en los hogares de los estudiantes de la UPNFM que cursan la clase de metodología de investigación cualitativa. ¿Cuál es la parte de la coherencia? Si vamos a las preguntas de esta entrevista, había una pregunta, por ejemplo, ¿cómo le ha afectado esta enfermedad en su vida personal? Vemos que no hay mucha coherencia, no hay una relación específica entre el objetivo de investigación y la pregunta formulada, porque aquí se está preguntando por su vida personal, cómo le ha afectado, y el objetivo es el uso del agua durante el confinamiento del COVID-19 en los hogares de los estudiantes. Entonces, ¿cuál puede ser la alternativa para esta pregunta? Quizás iba en ese sentido, no sé, imagino yo. ¿Cuál es el impacto de la disponibilidad de agua que usted posee en las medidas de bioseguridad que puede tomar? Es una pregunta que guarda mayor relación con el objetivo que fue planteado. No que la pregunta esté mala, sino que en el contexto del objetivo de investigación que ustedes tienen no está correcta, porque no guarda relación con el objetivo que ustedes ya han planificado. En la siguiente pregunta, ¿qué le parece la clase de cualitativa? Es una pregunta que está descontextualizada del objetivo de investigación, no guarda relación. Y aquí el problema surge porque se seleccionó como categoría de análisis la clase de metodología de investigación cualitativa, cuando esa no es una categoría, empezando porque hay que saber distinguir cuáles son las categorías de análisis, como se los estaba mencionando anteriormente, son los conceptos que forman parte de mi tema de investigación que están inmersos en el objetivo. El tema aquí yo entiendo que es el uso del agua durante el confinamiento. ¿Cuáles serían entonces las categorías de análisis? El uso del agua, el COVID-19 y el confinamiento. Ya los otros aspectos hace referencia a las unidades de análisis, es decir, a las personas o los lugares en donde nosotros vamos a realizar nuestro estudio. Esto de la clase de metodología cualitativa no es una categoría de análisis, solamente es el lugar, o sí, me da idea a mí
del lugar en donde yo voy a aplicar las entrevistas que yo estoy diseñando o hacia quién van a ir dirigidas, pero no es una categoría de análisis. Entonces, iniciar por ahí, ¿verdad? Que hay que poder identificar bien cuáles son estas categorías de análisis y con esas dos categorías del uso del agua, el confinamiento, 3, póngale el COVID-19, tienen para hacer una gran cantidad de preguntas. Otra cuestión interesante que capté en más de un trabajo es que se usan preguntas, como ustedes están viendo aquí, donde ya se le da la respuesta. Por ejemplo, se le da un sí, un no como posible respuesta, como ustedes están viendo acá. Y cuando ustedes cuando ustedes le dan opciones de respuesta a las personas en una pregunta, eso ya no lo convierten en una entrevista. Eso ya no es una entrevista. Puede ser un cuestionario, una encuesta, pero no una entrevista. En las entrevistas se dejan únicamente las preguntas con respuesta abierta para que la persona escriba, no un sí o un no. Porque si no, si le dejamos un sí o un no, imagínense qué resultados podemos tener para poder hacer análisis cualitativo. No tenemos, solo tenemos sí, no. Tantas personas dijeron sí, tantas personas dijeron no. Eso sería hacer inferencias en relación a análisis de tipo cuantitativo, hablar de porcentajes. Pero no es eso lo que nosotros queremos en nuestros análisis de resultados cualitativos. Entonces, por eso las preguntas, cuando ustedes estén haciendo su formulario o cualquier otra plataforma que ustedes utilicen, no tienen que ir este sí y este no de opciones, sino que tienen que estar abiertas. Bien, aquí en este caso en particular, en relación a estas preguntas, pues la misma idea de aquí hay que dejarlo para que la persona pueda brindar las respuestas, ¿verdad? Si damos opciones, pues ya se convierte en un cuestionario, en una encuesta, como lo estaba mencionando anteriormente. Esto es una problemática que identifiqué en la mayoría de los trabajos, que habla sobre la dicotomía. Es esto de redactar las preguntas de tal forma que, aunque usted no le coloque una opción de sí o no para respuesta, pues como está redactada la pregunta, lo que nosotros podemos esperar como respuesta es un sí o un no, y eso hay que evitarlo a toda costa, porque como ya les estaba diciendo, que nos digan solo sí o no de respuesta, eso no nos ayuda para que nosotros tengamos un buen material para hacer análisis cualitativo. Por ejemplo, durante el confinamiento ha tomado medidas para el uso del agua. ¿Cuál podría ser la respuesta? Piensen ustedes antes de redactar la pregunta o cuando ya esté redactada, cuáles podrían ser las posibles respuestas. Y aquí, pues, si ustedes me hacen esa pregunta a mí, yo les digo sí. Ahora, es diferente si ustedes ya me preguntan cuáles son esas medidas o qué medidas para el uso del agua ha tomado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ya es distinto, porque aquí ya me están ustedes preguntando específicamente por las medidas. Y ahí ya estoy evitando la parte de la dicotomía. Otra pregunta en ese estilo, ¿sabe qué es el COVID? Si me lo preguntan, yo les digo sí, pero no es eso lo que queremos. Es mejor preguntar qué es el COVID. Así ya evitamos esa dicotomía. ¿Conoce los síntomas que produce el COVID? Sí, igual, si me lo preguntan, yo les digo sí y me quedo ahí. No, es mejor preguntar cuáles son los síntomas que produce el COVID. Así eso nos da más material, ¿verdad? Porque piensen, lo que queremos es que las personas hablen, nos digan, ya sea escrito o hablado. ¿Se ha visto afectado económicamente por la crisis del COVID-19? Igual, sí. ¿Cómo podemos evitar esa dicotomía? Piensen de qué otra forma podría ser redactada. Esta otra pregunta, ¿es lo mismo? Un minuto.
¿Es lo mismo o son cosas diferentes el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo? Eh, bueno, aquí esta pregunta es un tanto, identifico varias cuestiones aquí. Lo primero es que esta era una pregunta de una entrevista que aparentemente, digo aparentemente porque no decía, pero leyendo las preguntas era dirigida a estudiantes. Entonces, primero aquí hay que tener cuidado con la terminología que ustedes vayan a utilizar, porque puede ser que hay algunos términos que los estudiantes quizás no manejen. Por ejemplo, aprendizaje colaborativo y cooperativo y que hagan este tipo de preguntas para estudiantes, entonces resulta un tanto complicado poder obtener respuestas, respuestas adecuadas para estas preguntas o que nos vaya a dar información, información verídica para este tipo de preguntas. Entonces, primero, ver el uso de la terminología que nosotros estemos utilizando. Tiene que ser una terminología adecuada para nuestros informantes, es decir, a las personas que nosotros vamos a aplicar la entrevista tenemos que hablarles en términos que nos puedan entender. Si no, entonces nos van a responder por responder, ¿verdad? Y eso no colabora en nada al momento del análisis. Y aquí igual es una dicotomía en un sentido no de sí ni no, sino que la persona puede decir, es lo mismo, o podría decir, no, son diferentes. Pero hay que pensar en primera eh, si eso nos abona para nuestro objetivo de investigación y también ver la parte de coherencia, ¿verdad? ¿Qué tan relacionada está esta pregunta con mi objetivo de investigación? No estoy diciendo que está mala la pregunta, no, pero sí hay que revisar todos estos aspectos, la terminología, la coherencia y la parte de la dicotomía. Bien, eso era así de los errores más comunes que pude encontrar. Espero que tengan la posibilidad de ver este video y no solamente de verlo, sino de aplicarlo cuando ustedes vayan a seleccionar sus preguntas para la entrevista. A todas las personas les hice comentarios. Todas tienen un comentario. Entonces vayan, vean esos comentarios y al momento de seleccionar las 20 preguntas que van a estar en su entrevista, pues tomen en cuenta esta información más los comentarios que yo les dejé ahí y las instrucciones de la asignación que posteriormente las estaré brindando.